Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a tomar unos versículos basados en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo nos informa de varios acontecimientos. Algunos acontecimientos ya cumplidos, según confirma la historia, y otros que todavía están por cumplirse. Y entre ellos también tenemos un versículo que después de que el Señor dijera en Mateo 24, versículo 2 y 3, Él da una respuesta en el versículo 4. Literalmente la escritura dice, respondiendo Él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos a tener una palabra de oración, esperando que usted ahí en casa también pueda inclinar su rostro con su familia para pedir al Señor la bendición que nos quiera dar en esta mañana, ahí en su hogar, a través de esta transmisión y nosotros acá en la casa de Dios. Amado Padre, gracias te damos, soberano Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por bendecirnos, por darnos esta oportunidad de alabarte, de invocar tu nombre, de poder llegar, Señor, a esos hogares, ahí donde está tu pueblo, ahí donde está, Señor, parte de tu cuerpo, ahí donde está, Señor, la iglesia del Cordero de Dios. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, a tener un corazón sensible para poder discernir y entender, para poder, Señor, mantener la paz, la confianza en las promesas que tú nos has dado. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en la soberanía, en la omnisciencia y omnipresencia de tu Santo Espíritu, Señor, que tú vas a ministrarnos en esta preciosa mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de esta mañana es ¿cómo entendemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo debe la iglesia del Señor entender en este tiempo? Porque hay muchas personas que, siendo cristianas, también han caído en la confusión, han caído en la desesperación y como que están uniendo muchos versículos de la Biblia para como que si todo lo que dice la Biblia es para el mismo tiempo. Y podemos ver nosotros
a la luz de la palabra, cómo el Señor nos explica detalles, cómo el Señor nos advierte, cómo el Señor nos da a conocer su palabra para no ser parte de lo que el mundo está angustiado. Bien dice la Escritura que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Tiene que haber una diferencia en los verdaderos cristianos. ¿Por qué digo verdaderos? Porque hay muchas congregaciones, hay muchas denominaciones, algunos con un firme proselitismo, que creen que en su secta, en su doctrina, en su denominación religiosa, son los únicos, y que como son los únicos, hay que ser como ellos. La palabra del Señor nos da, hermanos, enseñanzas para que prestemos atención al discernimiento. Hay otras denominaciones con falsa doctrina. Hay otras que creen que por sus dogmas van a llevar a la perfección a los demás. Y por eso estamos, hermano, enseñando la palabra. El ministerio Canaán, desde sus inicios, ha perseverado, ha insistido en el orden, en la aplicación de los versículos a nuestra vida, para no ser fanáticos, para no ser religiosos, sino practicantes, activos en la verdad, para que podamos caminar y llegar hasta donde el Señor nos ha dicho que tenemos que llegar. Nuestra meta es el cielo, y a la luz de la palabra tenemos revelación, no misteriosa, no escondida para otros, sino para todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. En los versículos que leímos, el Señor le mostró el templo de Jerusalén. Era algo sagrado. Para los judíos, quizás nunca se imaginaron que eso podía llegar a cumplirse como el Señor lo había dicho. Y lo que dice acá, que el Señor les dice: vean todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No era que el templo de los judíos, el templo de Dios, que Dios mismo le ordenó en la primera construcción a Salomón, que ahí se iba a manifestar su gloria, que ahí se iba a manifestar su poder, que todos los que oraran, que todos los que clamaran, Dios les iba a oír. Pero se sorprenden cuando el Señor les dice: de todo esto no va a quedar nada. Si el Señor dijo eso y eso se cumplió, también ha dicho del mundo, que el mundo será exterminado por la contaminación del pecado, por la violencia, por la idolatría, por el paganismo de la misma humanidad. Los siguientes versículos, el versículo 3, a los discípulos no se les había olvidado lo que el Señor les había dicho. Y estando él sentado en el monte de los olivos, le preguntan de una manera, diría yo, interesante, cuando ellos le preguntan aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y recuerde, y del fin del siglo. Dos cosas completamente separadas. Dos acontecimientos importantes,
Pero hay muchas personas que relacionan una cosa con la otra y no tienen nada que ver. ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Amados, la palabra del Señor le dice a su pueblo, a los que hemos creído en Él, que Cristo aparecerá de una manera repentina y que habiendo creído en Cristo, nosotros debemos de perseverar en ese pensamiento que tarde o temprano el Señor puede venir. Y hay una diferencia, que durante Él no haya venido, no puede suceder el fin del siglo. Por eso Él nos da señal diciendo en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué podemos ser engañados? Ahí lo dice en el versículo 5. Dice el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando en el principio la característica de estos que se hacen llamar Cristos, en un principio ellos creen a la palabra y han predicado la palabra y han hablado de manera correcta en lo que dice la Biblia. Pero en su hambre de egoísmo, en su hambre de vanidad, han querido saciarse usurpando el señorío de Cristo, autonombrándose como que si fueran Cristo. Y a otros, como lo es el liderazgo de Roma, asimilándolos como que si son el único mensajero de Cristo. Le hacen llamar vicario de Cristo. Pero en este tiempo, en los últimos 30 años, al menos yo que tengo 60, he sido testigo de muchos anticristos, de muchos hombres que engañaron, atrajeron a cantidades de personas, los manipularon y aún algunos los llevaron a un suicidio masivo, como lo que pasó en Guyana y también lo que pasó en Texas con aquel hombre llamado David Koresh. Imagínense, en el país que siempre ha ido a la vanguardia de la comunicación, a la vanguardia de la tecnología, ahí en un lugar de Texas, este David Koresh engañó a mucha gente y se armó para pelear aún en contra de las autoridades federales y estatales. También ha habido otro hombre hace unos 10 años, de una denominación llamada Creciendo en Gracia, diciendo primero que él era Cristo y después que él era el anticristo. Y sabe usted que hasta el día de hoy hay mucha gente engañada que creen que él no está muerto, sino que se ha desaparecido, pero que todavía les está alimentando su fe. En Brasil, en Australia, hay hombres que están en su apogeo ejerciendo su liderazgo como que si ellos fueran Cristo. Hay un tal Jonás también en la República del Perú engañando a mucha gente. La pregunta, ¿serán estos todos los que van a salir? Pueden salir muchos más y pueden hacer cualquier prodigio, pueden hacer cualquier señal, porque el maligno, el diablo, se viste como ángel de luz. Por eso la Escritura hace un llamado a la iglesia a prestar atención para no caer en el engaño, porque el Señor ya lo ha dicho, y a muchos engañarán. ¿Y quiénes son o quiénes serán estos engañados? Los que no escudriñen,
los que no traten de afirmarse en la fe, en la justicia, en la verdad y en la práctica verdadera del cristianismo. También el Señor habló en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero Él está llamando la atención. Miren, fíjense, tomen en cuenta para que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero advierte, no es el fin. En el año de 1975, en el mes de febrero, mi abuelo materno, estábamos en el campo, habíamos sacado agua de un pozo para darle de beber a unos animales, unas vacas que tenía mi papá, y después que nos habíamos bañado, nos estábamos tomando un refresco, y yo vi a mi abuelo con la mirada fija. Esto fue en El Salvador, en el departamento de La Paz, observando el volcán de un departamento que se llama San Vicente. Y él me dijo: hijo, usted es muy pequeño para que lo entienda, pero cuando yo ya haya muerto, de ese volcán van a descender, de esas montañas van a descender hombres armados, despiadados, ladrones, asesinos, que no van a tener misericordia de los demás, aunque los conozcan. Recuerde lo que le estoy diciendo, enero o febrero de 1975. A principios o a finales del año 79, habían pasado 4 años, cuando empezó a darse la confusión de la guerra civil en El Salvador, cuando se manifestó la guerrilla en contra, con violencia, de las injusticias que ellos decían por el gobierno, valga la redundancia, gobernante que gobernaba en esos días. Y llegó una multitud de hombres y mujeres, y de manera cruel y despiadada fusilaron a unas personas que eran tan nobles, tan educados, tan respetuosos, tan respetados en el caserío. Y ¿sabe qué? Eran conocidos, muy conocidos por ellos mismos. Y los acusaron de ricos. ¿Y qué tenían esos pobres? Más que una casa común como la mayoría, un par de yuntas de bueyes, y de riqueza, pues ellos comían igual que la mayoría. El comandante local fue asesinado de manera cruel. Entonces, cuando yo vi esas cosas, hice la cuenta que apenas habían pasado 4 años, y eso fue el inicio. En el 1980 arreció con todo, tanto el ejército con mucha crueldad, como la guerrilla con crueldad igual o peor. Entonces, hermanos, en aquel tiempo la gente, los creyentes, en su pequeño mundo, en ese país que le llaman el pulgarcito de Centroamérica, la gente creía que eso era el fin, y que ya las señales estaban cumplidas y que Cristo podría aparecer. No podemos negar que Cristo puede aparecer en cualquier momento, pues en este capítulo está escrito que el día y la hora nadie la sabe, solo mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos. Y habiendo terminado la guerra, supuestamente la guerra de un grupo armado contra el ejército, ¿ha terminado la guerra en El Salvador? No.
la injusticia sigue, los ladrones están en el poder, la corrupción está corrompiendo todos los medios. ¿Y qué podemos decir de Centroamérica? ¿Están igual? ¿Y qué podemos decir de Latinoamérica? ¿Están igual o peor? ¿Y qué podemos decir de otros países que se creen del primer mundo en Europa? ¿Están igual? Amenazándose unos a otros, porque la Escritura dice, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor. Primero a muchos engañarán y luego nos dice, oiréis de guerras y rumores de guerra, y nos advierte, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Y entonces, cuando no tratamos de alimentarnos con la palabra de Dios, podemos también decir, ¿y qué de esta pandemia? ¿Y qué de este virus que está matando gente? Pues mire, el Señor también nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y oiga bien, y habrá pestes. Habrá pestes. Imagínese la peste que hoy oímos y que tiene temblando al mundo entero, que tiene en cuarentena, y yo no estoy diciendo que es malo, es una medida preventiva, es una medida de cuidado, es algo bueno que los gobiernos están haciendo para evitar el contagio. Y esto, hermano, si los medios trasladaran una información adecuada, que venga de fuentes fidedignas, quizás la gente estuviera en menos temor. Pero la verdad es que si el hombre no tiene a Cristo, no tiene un Dios soberano en quien confiar. Y nosotros que somos cristianos, aferrémonos a la palabra, creamos a sus promesas sin caer en la confusión de cuál nos está advirtiendo el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14 y versículo 33. La Escritura nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que, amados, Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Hay pandemia, hay amenazas del virus, definitivamente sí. Es cierto, es una realidad, no la podemos negar, porque la Escritura nos está diciendo que habrá pestes, o sea, estamos viviendo una realidad. Y dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo la peste, estamos oyendo de la peste en países como China, como Italia, los más afectados, España e Irán. Entonces, está haciendo estragos la peste, sí, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos amparados en un Dios de luz, en un Dios de promesas, en un Dios de amor, que su palabra se mantendrá sobre los que le temen, sobre los justificados con la sangre del Cordero. Y cuidado, oiga bien, cuidado con caer en el montón de las personas que siendo cristianos están diciendo, Dios está airado con nosotros. Si Dios estuviera airado con su iglesia, todos ya hubiésemos sido eliminados. Lo que detiene los estragos del anticristo y de cualquier tribulación, como la misma Biblia dice,
cual nunca la ha habido, es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia del Cordero en esta tierra. Así que, amados, iglesia del Señor, animados, alentémonos los unos a los otros con la palabra del Señor. Hay peste, es cierto, pero hay hambre. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, tienen lleno el refrigerador? Algunos con 2 refrigeradores. Tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos techo. Y entonces, ¿por qué vamos a caer en el pánico? Si hay peste, pues evitemos no ser contagiados y para no contagiar a otros. Si hay peste, mantengamos la calma. Y si la muerte viniera, porque pues las razones que Dios predisponga, pues no somos de esta tierra. Dice la Escritura que nosotros somos extranjeros y advenedizos y que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, donde vive nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que, hermano, no caigamos en enredos. Mucha gente cristiana está mal usando la palabra, diciendo que estamos en el tiempo del jinete amarillo, del caballo amarillo, porque dice que es el cumplimiento de alguno de los jinetes del libro del Apocalipsis. No vayamos sin la luz de la palabra. Si estamos confundidos, pidamos ayuda, que nos interpreten la palabra, que nos ayuden orando, pidiendo al Señor que nos ayude a discernir su palabra, porque si no, vamos a caer en un pánico como el mundo entero sin Cristo está. Esta pandemia va a hacer mucho bien a muchos que todavía no han creído. Desde hace unos 8 años, mire, mucho mal se habla hoy de China, que dice que esos chinos aquí, que esos chinos allá, que comen alacranes, que comen murciélagos, que comen culebras, que comen ratas. Mucho mal se habla de ellos. Pero sabe que en todo el occidente y aún en todos los Estados Unidos no se ha oído que una pareja de misioneros haya causado tanto impacto haciendo un llamado en una pequeña ciudad de China para el ayuno y la oración. La primera invitación es que habían 20 congregaciones invitadas, pero la sorpresa fue que llegaron más de esas 20 y después llegaron 70, y el crecimiento de China del ateísmo, del paganismo al cristianismo se ha multiplicado. Hay milagros de sanidad, hay bautismo del Espíritu Santo, hay conversiones de miles de chinos asiáticos por el avivamiento que está habiendo en China. Se creía que apenas eran 500,000 de chinos en todo el continente asiático, ahí en la República de China. Pero el crecimiento está llegando a millones y millones y millones. Y si este crecimiento llega así, se cree que el 50% de chinos dejarán de ser algunos ateos, dejarán de ser de cualquier otra religión y serán del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que este evangelio sería predicado en toda la tierra. Este evangelio que nosotros hemos creído es nuestra bendición, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestra gloria, es todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra. Así que, amados hermanos, Iglesia Cristiana Canaán, volvamos a lo que se nos ha enseñado. Según el vivir de la iglesia en el libro de los Hechos, mire lo que nos dice la palabra en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el capítulo 5, versículo 42, nos dice: todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si ciertamente esta pandemia ha traído aflicción y preocupación, pero qué testimonios más lindos. He escuchado y han llegado mensajes a nuestros medios de comunicación donde las personas han venido a entender que hasta que se ha dado esto, han tenido la oportunidad de descansar una semana, de descansar 2 semanas, y algunos dicen hasta con gastos pagados. Qué bendición para los que tienen esta oportunidad. ¿Y cómo la vamos a aprovechar? ¿Cómo la vamos a disfrutar? Siempre escudriñando las escrituras, siempre orando, siempre compartiendo. Qué bueno que aunque ustedes no están aquí, aunque estemos a la distancia, pero que sintamos, como dijo Pablo, el mismo amor, el mismo afecto, que la misma gloria de Dios nos envuelva y nos fortalezca y nos sustente, porque si es una pandemia y no es el fin, pronto pasará. Pero si esto fuera parte del fin, pues bienaventurados somos, porque Cristo está a las puertas. ¿Qué más nos dice el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo? ¿Qué más nos dice? Dice que todo esto, dice el versículo 8, será principio de dolores. Todo esto puede, hermano, causar una impresión a los que están en una vida de indiferencia, a los que están en una condición de frialdad, a los que están en una vida que pasará o no pasará. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Que no hay otra cosa que aflija al hombre más que la pobreza, es la muerte. Es la muerte. Y la muerte no es el fin de los hombres, sino antes que la muerte venga, estar preparados. Porque el Señor habla a su pueblo de una eternidad celestial. Habla de una Jerusalén celestial. Habla de una vida eterna donde no habrá hambre, donde no habrá peste, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no existirá la vejez, donde se cumplirá el propósito con el cual Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, para que no existiera la vejez. Pues el Señor nos habla de una transformación gloriosa. Esto corruptible, esto que se duele, esto que se enferma, esto que siente odio a veces, esto que guarda rencor, esto que se entristece, será transformado en una materia de incorrupción, donde, hermano, en esa gloria de transformación vamos a ver a Dios cara a cara, tal como Él es. A Él sea toda gloria y toda honra y toda alabanza. La iglesia cristiana Canaán ha sido instruida desde sus inicios, instruyendo a otros para que hoy que tenemos el tiempo en el hogar, el tiempo con un compañero de trabajo, compartamos las escrituras, llamémoslo a la oración, instruyamos a los niños, que ellos dirijan la oración, que ellos glorifiquen a Dios, que ellos exalten a Dios. Hablemosles del fin de estas cosas, hablemosles de todas las cosas que dice la Biblia que habrán de venir para podernos erguir en la esperanza, en el gozo, en la confianza de que si estas cosas están pasando es porque Cristo puede estar a las puertas. Hablemosles de lo que el Señor dijo también
acerca de las generaciones de un fiel hombre llamado Noé. El versículo 35 y 36 de Mateo 24 dicen: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como quien dice, todo lo que vemos, las riquezas, las bellezas, aún de la naturaleza creados por Dios, desaparecerán, pero la palabra del Señor permanecerá. Y dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacía las generaciones de Noé? Vuelve a repetir, como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El llamado es a entender por qué ha venido esta pandemia, para que recordemos que por fuertes, por ricos, por sabios, por inteligentes, por famosos, la muerte puede venir. Y la muerte se lleva a todos, creyentes y no creyentes. La diferencia es que a los creyentes se les afirma a la luz de la palabra que no mueren, sino que duermen esperando el día de su resurrección. Aleluya. Me gozo y me alegro. Me da tanta satisfacción el poderme dirigir a ustedes, amados hermanos, independientemente que sean de nuestra denominación o de nuestra congregación. Hay que alentarnos con la palabra de Dios. Hay que refrescar nuestra alma y nuestro espíritu. Y hoy que estamos en casa, para los que están en casa, no se encierre solo a comer y a beber. No se encierre solamente porque también puede encerrarse en la desesperación. Haga cultos en su casa, llame a los suyos, proclame la palabra, levante sus manos, adoremos al Cordero, al Cristo vivo, al Espíritu Santo que está con nosotros para consolación, para animarnos, para fortalecernos en el amor de Dios y en el poder de su gracia. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. No caigamos en la desesperación, no caigamos en el afán, no caigamos, como dijo Pablo, llorando como aquellos que no tienen esperanza, sino sabiendo que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que quiere abrazarnos, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos alienta, a un Dios que ha dicho: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de mi boca. Y la palabra de Dios es salud, reciba salud. La palabra de Dios es gracia, reciba gracia. La palabra de Dios es amor, reciba amor. La palabra de Dios es fortaleza, reciba fortaleza. Animaos los unos a los otros con el poder de su palabra, porque Él es el Dios todopoderoso. Es bueno conocer a Dios en la enfermedad, en la pobreza, para poder dar gracias cuando esto haya pasado, para poder regocijarnos y alentarnos, y que puede venir otra cosa peor, pero seguiremos confiando, seguiremos orando, seguiremos exaltando el nombre que es sobre todo nombre, porque Él vive y los que le alabamos vivimos para la gloria y para la honra de nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos. Amada iglesia, cuánta palabra de Dios, cuánta bendición tenemos del Espíritu Santo. Quizás por ser débiles, por ser vulnerables, el espíritu de aflicción puede llegar. ¿Y por qué le digo esto? Porque si no conocemos bien a Dios, cualquier noticia nos puede desbalancear. Cualquier comentario nos puede sacar de la quietud, de la paz en que debemos de estar.
Hay gente que dice que es cristiana, ni gripe le ha dado y ya se está imaginando que quizás tiene el coronavirus. Y si le hubiera dado una buena gripe, como algunos, como mi persona que desde el lunes estoy sintiendo malestares en mi cuerpo, dolores en mi cuerpo, malestar en la garganta, ay, me ha dado ya el coronado. No, mi confianza está puesta en el Señor. Quizás la debilidad del hombre es latente, es tocante al corazón, al alma y al espíritu. Anoche me dio un ataque de tos terrible, que a veces uno puede pensar, no voy a poder. Pero aquí me tiene el Señor, dándoles un mensaje de aliento, dándoles un mensaje de esperanza, dándoles un mensaje de la palabra del Señor, aprendiendo lo que vivieron aquellos. Pablo, escribiendo la carta a los filipenses, aún en el pretorio, en las cárceles de Roma, les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Y el Dios de paz guardará todo vuestro cuerpo, alma y espíritu en completa paz. Amados, adelante es la orden del Señor. Adelante, dice el Señor. No os quejéis por nada. Hoy es tiempo de hablar de las buenas nuevas. Hoy es tiempo de regocijarnos en el Señor. Hoy es tiempo de traer a nuestra memoria el consuelo de las palabras en la condición que estaba aquel hombre llamado Job. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque me matare, en él esperaré. El Señor nos da tantas palabras, que aquellos sufrieron, que aquellos encontraron el camino para aliento de cada uno de nosotros. Se acabaron las bodas de gran número de personas. Cerraron los restaurantes y también las puertas de las iglesias. Pero el Señor nos da permiso de alabarle. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí debe estar el esposo, la esposa. Ahí deben de estar los hijos. No importa que el niño esté pequeño. Dice que de los que maman, Él puso alabanza en su boca. Así que, iglesia del Señor, grupos pequeños, amados líderes, amados supervisores, amados pastores de zona, llamemos a nuestra gente, prediquemos a nuestra gente. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué hace falta? Dice que la iglesia todas las cosas las tenían en común. Si hay alguien que está en crisis de nuestra congregación, de nuestro pueblo, de nuestra gente, llame a su pastor, llame a su supervisor, y Dios hará lo que tiene que hacer con los suyos. Él es el Todopoderoso. No se aflija, no se preocupe, no se afane absolutamente en nada. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Levante sus manos, exalte al Señor. Dígale: Padre, dame fuerzas en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, envuélveme, acorázame, acobíjame, caliéntame, dame aliento, Señor. Y Él lo hará, porque Él es un Dios que cumple sus promesas. Él es un Dios que tiene cuidado de los suyos. Él es un Dios que ama a los que creen en su nombre. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.